Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Avanzamos en esta semana, ya tuvimos la parte introductoria de la lección número 6 y hoy estaremos compartiendo con ustedes in extenso, ampliamente, el tema de los dos testigos. Por eso, la invitación como cada día para que con su Biblia en manos, bajo la orientación del Espíritu Santo, vamos a estudiar este importantísimo tema, donde la primera parte estará fundamentada en Apocalipsis 11, del 3 al 6. Así es que muchas bendiciones, sentimos el honor y el privilegio de compartir con ustedes este estudio, y es nuestra oración de siempre para que el Espíritu Santo en primera instancia pueda guiar nuestras mentes y así sucesivamente la de ustedes también, para que juntos podamos armonizar en este importantísimo tema de la palabra de Dios. Estaremos viendo dos testigos. Pastor Cristian Veras, un placer saludarle en esta hora. Bendiciones. Bendiciones, Pastor, igual. Muchas gracias. ¿Cómo estás en este día? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, y agradezco siempre el interés marcado que tiene de saber acerca de nuestra situación, tanto física como espiritualmente. Nos sentimos pleno, como cuando se le dice a alguien shalom. Amén, amén. Realmente esa debería ser la actitud de todo cristiano, preocuparse por nuestros semejantes, ¿no? Amén. Como Cristo lo hizo. Así es. Vamos a orar. Querido Padre, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo de nuevo pueda hablar a través de estos siervos en el estudio de tu palabra y que pueda hacer un cambio, una transformación en nuestras vidas, porque tu palabra tiene poder para hacer todo eso. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, como alumno que soy de esta clase ante el maestro que es usted, quiero recordar algunos conceptos que habíamos estudiado. Usted decía que para hablar de los dos testigos, algunas personas querían verlo como de manera literal, hacían comparación entre dos personajes de la Biblia, y usted decía que hay algunas condiciones específicas que deben reunirse para llegar a la conclusión de que se parecen o que se está refiriendo a dos personas de manera específica, y llegamos entonces a una conclusión de que los dos testigos deben referirse a la palabra de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Creo que esa idea pude captarla mientras estábamos estudiando la parte introductoria. Ahora quisiera que los amigos estén con nosotros ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, los versículos del 3 al 6, para que veamos algunos detalles. Dice el versículo número 3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Así como estudiante de la palabra de Dios, yo digo, bueno, pero que si se toma de manera literal hablar acerca de dos personajes y hacer la comparación, no podría referirse a eso, porque ¿quién en esta tierra puede durar 1260 días vestido de cilicio? Explíquenos así de entrada Apocalipsis 11:3, para luego seguir viendo algunos detalles de ese mismo pasaje de la Biblia. Bueno, en primer lugar, somos discípulos de Cristo, ¿no? Y me gusta mucho que los grandes pensadores, los filósofos griegos, se llamaban discípulos uno del otro, ¿no? Sí. Sócrates de Platón, Platón de... así por el estilo. Pero gracias, Pastor. Realmente decíamos en la introducción de la lección el día de ayer que los dos testigos que se encuentran en Apocalipsis 11, el simplemente hecho de encontrarse ahí,
en ese capítulo tiene una connotación importante que hay que ver. Simbólico. Número 1. Sí, claro. totalmente. Sí, claro. Así es. Lo primero es que estamos viendo Apocalipsis 11 está en un interludio. ¿Qué es un interludio? Es cuando algo está en medio de dos cosas, ¿no? Por ejemplo, la sexta trompeta que va desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, ese interludio que está allí, y que no solamente es el capítulo 11, sino también el 10, nosotros podemos ver que cuando termina la sexta trompeta, entonces ahí tenemos el capítulo 10, que es el ángel con el librito en la mano, y el capítulo 11, que es el juicio, porque manda a medir al santuario y el patio. En el patio se congregaban los gentiles, las mujeres y otros, indicando de que ese juicio iba a ser postergado para más adelante, cuando le dicen no midas el patio. Ahora, tenemos dos escenas en el capítulo 11 de Apocalipsis. Una es el juicio y la otra los dos testigos. Estos dos testigos han sido interpretados durante mucho tiempo. Como decíamos, algunos creen que eran personas que representaron al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y se mencionan a Enoc, a Elías, Moisés y Elías, Jeremías, Esteban, Santiago, Pedro y Pablo, y así por el estilo. Sin embargo, cuando vemos el contexto de ese pasaje, no queremos ser dogmáticos, pero está presentando el que son lumbreras, porque de hecho Juan se está basando en un texto de Zacarías, capítulo 4, versículo 14, donde habla de los dos olivos, y los dos olivos, pastor y estimados amigos, daban aceite, eran lumbreras, y Zacarías está comparando esas dos lumbreras con el Espíritu Santo, porque en la Biblia las lumbreras representan, 1, a Cristo, 2, al Espíritu Santo, y número 3, a la palabra de Dios. Podemos ver cuando Cristo dice yo soy la luz del mundo, cuando dice el Espíritu Santo alumbra como la luz, y cuando dice que la palabra de Dios es una lámpara, es una luz. De manera que nos quedamos con la interpretación de que los dos testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, que en un tiempo de oscuridad, como lo fue la Edad Media, la Revolución Francesa y otros movimientos, el Antiguo y el Nuevo Testamento alumbraron, a pesar de ser perseguido, todas las mentes que dejaron que ellas tomaran sus pensamientos. Bueno, el versículo 4 hacia abajo continúa diciendo lo siguiente: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Cuando se está hablando acerca de olivos y candeleros, se está haciendo referencia o da la idea quizás de un santuario. Mientras estaba leyendo esto, me acordé en el Antiguo Testamento de que esos son elementos básicos ahí en el santuario. Y Juan está hablando acerca de esto. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. No sé, leyendo el texto bíblico, como que pienso en las historias que encontramos en el Antiguo Testamento, donde se habla acerca de Elías, por ejemplo, que oró y se cerró el cielo para no ver lluvia durante 3 años y medio, y luego oró de nuevo y empezaron a caer las lluvias. Y se hace mención también a algo que pasó en el Antiguo Testamento sobre lo que Moisés decía, y de inmediato alguna plaga hacía que se convirtiera en tal cosa. Esto quiere decir, pastor, que el mismo Juan está haciendo referencia al poder de la palabra de Dios, como estos profetas hablaban,
y podían hacer cosas, pero no es que el poder esté en ellos, sino en la misma palabra de Dios. Es lo que uno puede ver más o menos aquí en esta referencia que está haciendo Juan en tiempos del Antiguo Testamento. Totalmente. De hecho, en ese tiempo de oscuridad, en el momento de Elías, acuérdense que la profecía de Elías vino cuando Jezabel. Y Elías le dijo al rey Acab: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, buscadle, y si Baal, id en pos de él. Había una apostasía muy fuerte en Israel, un tiempo de oscuridad, y es cuando la profecía de Elías viene. Él pronostica que no habrá lluvia por 3 años y 6 meses. Es importante que ustedes y nosotros sepamos que Baal era considerado como el dios de la fertilidad, de la lluvia y de la agricultura. Israel era un pueblo que dependía de la agricultura. Bueno, pero si es Baal quien le da lluvia y le da agricultura y le da las bendiciones que genera la agricultura, pues entonces vamos a cortar esa bendición. Dios le cortó esa bendición al pueblo para hablarle al pueblo, para hacerlo entender, para que recapacitara de que toda la bendición viene de parte de Jehová. Y entonces ahí es cuando el pueblo dice, cuando vieron lo que Elías hizo con los profetas de Baal en el Carmelo, el pueblo dice: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. De manera que ese acto alumbró a Israel, trajo luz a Israel, tal cual Elías trajo luz a Israel por medio de Dios en ese momento. Es importante que nosotros sepamos que los 2 testigos traen luz de parte de Dios a la tierra también. Perfecto. Por eso el libro de los Salmos, el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Hasta el momento lo que hemos analizado nos da a entender que ciertamente se está refiriendo a algunos eventos que por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento el Señor dice a través de su palabra y se cumple. Y veremos más adelante entonces que para afirmar de que se está refiriendo tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, vamos a ver más adelante algunos detalles. De Ahora, manera que, antes de pasar allá, pastor, el versículo 130 del Salmo 119 dice algo fascinante. Miren lo que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Pero miren también Proverbios capítulo 6, versículo 23, que dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Es importante que veamos que todo el contexto bíblico de lo que está hablando en cuanto a la palabra de Dios lo compara con una luz, y no una luz en todo momento, sino una luz en un camino peligroso, oscuro, donde no podemos ver y es posible que podamos perder la vida. Eso es la palabra de Dios, y por eso la interpretación atinada de parte de muchos teólogos y de también Elena de White, donde dicen que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento constituyen los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11. Amén. Y que hay una estrecha relación entre, lo oí decir, y es así, entre Zacarías capítulo 4. En Zacarías, los 2 ungidos representan definitivamente esos instrumentos celestiales por medio de los cuales el Espíritu Santo es impartido a los seres humanos que están consagrados a su servicio, y lo vemos aquí, una evidencia clara de la mención que está haciendo el libro de Apocalipsis. De manera que cuando analizamos Zacarías 4:14, Zacarías 4:2 y 6, está haciendo referencia a esto, y la visión entonces de Juan de Apocalipsis capítulo 11 hace una descripción de lo que es la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para iluminar a todo el mundo. Pienso, pastor, que con estas explicaciones que la misma palabra de Dios, la Biblia, da, no hay temor para nosotros llegar a la conclusión de que esos 2 testigos se está refiriendo a los 2 testamentos, el Antiguo Testamento, como los hombres exponían la palabra de Dios y se cumplía, y en el Nuevo Testamento, que veremos algunos
cuadros, escenarios también para llegar a esa maravillosa conclusión de que los dos testigos se están refiriendo tanto al Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así es. Nosotros podemos ver que los dos testigos están vestidos de cilicio. El cilicio era usado en tiempos de luto, cuando se estaba de luto. ¿Por qué en realidad se presenta a estos dos testigos? O sea, ya sabemos que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, en otras palabras, la Biblia. ¿Por qué está vestida de cilicio? Porque esto es una señal común de duelo. En 2 de Samuel, el libro 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 31, la palabra de Dios dice: Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: Rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Está diciendo que vestirse de cilicio es estar de luto. ¿Por qué iba a estar de luto tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? Sencillamente porque en este sentido el arrepentimiento no estaba con la gente en la Edad Media, por lo general. De este modo se describe las Escrituras como si estuvieran de duelo en un tiempo cuando las tradiciones humanas tendrían casi un total de predominio, cuando se había tirado por el suelo la verdad, cuando, como dice Daniel capítulo 7, versículo 25, se hablaban palabras contra el Altísimo, cuando se pisoteaba a los santos del Altísimo persiguiéndolos, cuando realmente la iglesia en ese momento hizo lo que se conoce como la veneración de los santos, como los 7 sacramentos, el concepto de la transustanciación, la confesión oral de los pecados a sacerdotes humanos en lugar de a Cristo, el único mediador, y también la práctica del bautismo infantil, como la venta de indulgencias, la doctrina del purgatorio y las oraciones por los muertos. Todas estas doctrinas foráneas a la palabra de Dios dieron lugar a que los dos testigos estuvieran de luto. Un punto muy importante. Ante estas grandes verdades que está presentando la palabra de Dios, lo importante que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay que recordar en este sentido, pastor, ya que hemos llegado a la conclusión de que estos dos testigos representan la palabra de Dios completa, no una porción de la Biblia. Cuando el mismo Señor Jesucristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó ¿desde dónde? Desde Moisés, y luego pasó por todos los profetas y declarándoles en todas las Escrituras lo que de él decían. De manera que el mismo Señor Jesucristo enfatizó acerca de la importancia del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero es a la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo que no posee realmente lo viejo. Para él la verdad pierde su poder vital y llega a ser solemne una forma muerta. Por eso es importante recordar esto. Muchos ponen a un lado las Escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales el mismo Señor Jesucristo dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5 versículo 39, y al rechazar el Antiguo Testamento prácticamente rechazan el Nuevo Testamento. Pero ambos son parte de un todo inseparable. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio su fragante flor y fruto, y es así como se hace un fuerte énfasis en torno a la importancia del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es importante, pastor, notar que aquellos que pronuncian desprecio contra la palabra de Dios, aquellos
que realmente tratan de rechazar o rechazan la palabra del testimonio del Espíritu Santo son destruidos en el lago del fuego. Esto lo presenta Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. De hecho, en el capítulo 11 de Apocalipsis iniciamos diciendo que hay un juicio. Se pronuncia un juicio, medir. Decíamos que medida en muchos libros de la Biblia representa juicio, igual que balanza también en Daniel, en el libro de Daniel. Como es simbólico, está hablando de juicio. Ahora, ¿por qué pronuncia juicio? Miren lo que dice el autor de la guía de estudio. Los que intentan dañar las Escrituras serán consumidos por el fuego que sale de su boca. Dios dice, porque hablaron esa palabra, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Jeremías capítulo 5, versículo 14. La palabra de Dios pronuncia juicio sobre todos los que la rechazan. Su palabra es como fuego en la boca. Nosotros debemos de no rechazar la palabra de Dios, porque la Biblia es la única norma y la única regla de fe, no para el cristiano, para toda la humanidad. La Biblia no fue dada para el cristiano, y es importante que sepamos eso. Es para toda la humanidad. ¿Y saben por qué? Porque Dios le va a pedir cuentas, no solo a los cristianos, sino estudian y obedecen a la palabra de Dios, sino al mundo entero. Todo el mundo comparecerá ante el tribunal de Cristo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, para que cada uno testifique de lo que haya hecho cuando estaba en la carne, sea bueno o sea malo. Y es la Biblia aquella que nos dice que nosotros al presentar o al ser presentados en el tribunal de Cristo, si hemos obedecido su palabra, recibiremos la absolución de parte de Él para no ser condenados. Hay una declaración maravillosa que se encuentra en el libro El Evangelismo de la autora norteamericana Ellen White en la página número 55. Cada uno debe saber individualmente qué es la verdad y estar preparado para dar razón de la esperanza que tiene con mansedumbre y reverencia, no con orgullo, jactancia o suficiencia propia, sino con el Espíritu de Cristo. Y eso nos desafía, pastor. Hay gente que anda navegando en la Biblia solamente por el Nuevo Testamento, o algunos se detienen solamente en el Antiguo Testamento. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, la verdad es un todo completo. El Antiguo Testamento nos lleva al Nuevo Testamento, y del Nuevo Testamento el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles decían o citaban porción del Antiguo Testamento para que sepan que esa es la gran verdad en la cual gira todo ser humano. Nos acercamos al tiempo cuando nos encontraremos solos para responder de nuestras creencias. Los errores religiosos se están multiplicando y entrelazándose con el poder satánico que rodea a la gente. Apenas hay una doctrina de la Biblia que no haya sido negada, y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Por eso, el gran desafío de empaparnos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que son los testigos que estamos hablando, porque al hacer esto, nosotros mismos nos convertimos en un instrumento del cielo para hablar del propósito de Dios, el plan que Dios tiene para con la humanidad, y nosotros sus hijos que conocemos estas grandes verdades debemos empaparnos de las Sagradas Escrituras. Precisamente hablando de testigos, pastor, en Juan 5:39 Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que tenéis en ella la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Esa palabra testimonio que va ligada a testigo, martureo es en algún momento, pero en este caso habla de martis. La palabra martis, que es testigo, está hablando de alguien que ve, un testigo ocular, presencial, que ve, escucha. Por ejemplo, los judíos no aceptaban a Jesús porque entendían que Él era
un hombre cualquiera, hijo de José y María, como ellos decían. Sin embargo, Jesús los está invitando a que vayan al Antiguo Testamento y Él les dice, busquen en el Antiguo Testamento todas esas profecías mesiánicas que dan testimonio de mí. Cuando las estudien se van a dar cuenta que soy yo. Precisamente Cristo fue el cumplimiento de todas esas profecías mesiánicas, porque donde dijo que nacería, nació. Lo que dijo que ocurriría, ocurrió. Un ejemplo de eso es Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En Mateo 1:21. Y luego el 23 dice Jesús. Y precisamente Él es llamado Jesús. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, Belén de Judá, Belén Efrata, no eres la más pequeña de las ciudades de Israel, porque de ti me saldrá el Salvador y Redentor. Cristo nace precisamente en Belén. Dice que sería llamado Nazareno porque habitaría en Nazaret. Cristo habita en Nazaret. Lo que nos está diciendo es un rastreo de las profecías mesiánicas. Y Él dice, estúdienlo. Ellas van a dar testimonio de mí. Ellas le van a decir que soy yo. Y esa misma palabra, testigo, es la que se utiliza en Apocalipsis 11:3 para referirse al Antiguo y al Nuevo Testamento. Es decir, cuando Cristo habla, el Nuevo no existía. Cuando los discípulos hablan, el Nuevo no existía. El Nuevo comienza a escribirse unos 30 años, aproximadamente 3 siglos después de la muerte de Cristo. Ese testigo no es solo el Nuevo Testamento. Ese testigo envuelve el Antiguo Testamento, que es la base del Nuevo. Amén. Pastor, muchos cristianos hoy en día tienden a restar importancia a lo que es el Antiguo Testamento, a tacharlo de irrelevante, y algunos dicen es innecesario porque ya tenemos el Nuevo Testamento. Yo le pregunto, ¿qué tiene de malo esa actitud de muchos cristianos de establecer solamente el Nuevo Testamento porque dicen que ya el Antiguo Testamento no tiene ningún tipo de relevancia porque eso fue en el pasado? El mismo enemigo que persigue en el gran conflicto la Biblia es el mismo enemigo que hace pensar así. ¿Y saben por qué? Porque todo eso es por una sola cosa, por la verdad del 4º mandamiento de la ley de Dios. Es lo único, porque si usted busca que son 10 mandamientos y 9 para todo el mundo están bien, menos 1, está diciendo que el problema es por un punto en específico. Satanás odia la Biblia, Satanás odia de que se hable de algo importante como el santuario, aunque esté en el Nuevo Testamento, pero es en el Antiguo donde está la base, y por supuesto el sábado mismo dentro del santuario. Nosotros podemos ver que la Biblia es un conjunto armonioso, igual que el santuario. Es así. La Biblia es un principio que no es sola escritura, sino toda escritura. Toda la escritura es la palabra de Dios. Amén. Llegamos al final. Padre, gracias por estas verdades estudiadas, escudriñadas. Vemos a Jesús tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, guiando a su pueblo para que podamos testificar de estas grandes verdades. Muchísimas gracias por esta lección aprendida y que estamos seguros más adelante la vamos a poner en práctica. En el nombre glorioso de Jesús lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.